Para esta semana entonces tenemos la clase de ecología y vamos a platicar acerca de algunos conceptos que son importantes para esta importante rama de la biología. Si ustedes recordarán la definición y me pudieran ayudar ahorita, ¿qué es la ecología? Seño es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. Excelente, muchas gracias, Mariana. Sí, es esto, ¿verdad? La ecología. ¿Qué relación va a haber entre los seres vivos y su medio? ¿Verdad? Entonces, esto también es parte de la biología. Acuérdense que la biología estudia todo lo que tiene que ver con los seres vivos y las relaciones que hay entre seres vivos y su medio, pues también va a ser parte de este estudio. Por eso es que tenemos acá cómo es que podemos dividir a la ecología. La ecología la podemos dividir en autoecología y en sinecología. La autoecología es más individual y va a estudiar a la especie humana como tal. Recuérdense que habíamos hablado de las categorías taxonómicas. Estas categorías nos mostraban, por ejemplo, a la especie, un conjunto de individuos que tienen características parecidas, genéticas, pueden tener descendencia. Entonces, la autoecología estudia esto, a las especies como tal, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir a la especie humana, al ser humano. Y este ser humano pues puede ocasionar problemas, como por ejemplo contaminación, tala de árboles, pastoreo también, la caza o los incendios. Pero también va a enfocarse en buscar soluciones, como por ejemplo una sustentabilidad y educación ambiental, haciendo conciencia a las personas de la importancia del medio ambiente. Eso sería parte de las soluciones, ¿verdad? Y en el caso de la cinecología va a estudiar a la comunidad como tal, ¿verdad? Recuérdense que una comunidad va a ser un conjunto de poblaciones y en esas poblaciones pues pueden haber distintas especies. Ahora bien, la utilidad de estudio de la ecología va a ser el ecosistema. Y al hablar de un ecosistema, recuerden ustedes que vamos a incluir todo lo que tiene vida y lo que no lo tiene. Entonces, en este caso podríamos decir a los factores abióticos y a los factores bióticos, ¿verdad? Factores abióticos. ¿Cuáles son estos? Los factores abióticos pues, van a ser aquellos que no tienen vida y dentro de ellos vamos a encontrar a la luz, al agua, al viento, al suelo, a la salinidad. Todos estos son factores abióticos. Y dentro de estos factores van a jugar un papel muy importante los ciclos biogeoquímicos. Estos son ciclos de elementos y del agua también, que constantemente están dando vuelta en el ambiente, lo que es la litosfera, el suelo y la estratosfera, ¿verdad? Siempre va a dar una vuelta esto, y por eso son ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles ciclos? Yo sé que ustedes conocen un ciclo muy importante, que es el ciclo del agua, ¿verdad? Precisamente ahorita se está dando parte de ese ciclo. Se está dando la precipitación del agua, ¿verdad? Que estaba condensada. Entonces precipita en forma de lluvia, luego se evapora nuevamente y vuelve a subir, se condensa, se precipita y ese es el ciclo, ¿verdad? Así es como se va a dar parte de este ciclo. Y también el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, pues van a tener ciclos importantes. En cuanto a los factores abióticos, pues ustedes ya hicieron su análisis de la importancia para los seres vivos, ¿verdad? De la luz, del agua, del viento, el suelo y la salinidad. Todo esto contribuye a que los seres vivos pues, puedan desarrollarse y cumplir con sus funciones en el ecosistema. De nada nos serviría que solo hubieran seres vivos, ¿verdad? O sea, los seres vivos necesitan también de estos factores abióticos. Ahora bien, los factores bióticos vamos a agruparlos
como aquellos que viven, por ejemplo, en los hábitats, en los nichos ecológicos, y que también se van a clasificar, por ejemplo, en productores, consumidores o degradadores. Y esto es importante principalmente en la cadena alimenticia que se va a dar en los ecosistemas, ¿verdad? Van a haber cadenas alimenticias, redes alimentarias y pirámides alimenticias. Muy bien. Algo importante también dentro de estos, dentro del ecosistema van a ser las relaciones que van a haber entre los factores bióticos y abióticos y entre los factores bióticos como tal también. Por ejemplo, tenemos las relaciones que pueden formarse entre los seres vivos y pueden ser relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son aquellas que van a tener o no una jerarquía, es decir, un orden. Y en este caso vamos a encontrar al altruismo, canibalismo, la sociedad y la cooperación, que vamos a ver qué es cada uno. Y dentro de las relaciones interespecíficas vamos a encontrar a partir de la simbiosis lo que se conoce como mutualismo, parasitismo, mensalismo, depredación y competencia. Ahora bien, los factores bióticos también pueden presentar niveles de organización. Dentro de estos, pues vamos a encontrar a la población que va a estar presente en una dinámica constante de poblaciones, ¿verdad? Y la población va a formar a una comunidad, la comunidad va a formar a un ecosistema, el ecosistema forma un bioma y los biomas forman a la biosfera, ¿verdad? Dentro de los biomas pues hay muchos tipos, como por ejemplo el bosque, el desierto, el pastizal, los humedales, la sabana o la pradera. Entonces es importante todos estos factores para el funcionamiento de un ecosistema. Veamos entonces, la ecología pues va a ser esa rama de la biología que estudia el equilibrio entre lo vivo y su medio ambiente. Incluye hacia ahí todo lo que no está vivo también. Esto ya hablamos de la autoecología y sinecología. Y algo importante es que la ecología va a tener mucha relación con otras ciencias. Por ejemplo, la fisiología va a ser parte importante de la ecología. La genética, la etología, la bioquímica, la geología, la meteorología, la demografía y la física. Todo esto va a apoyar a la ecología para poder comprender esas relaciones de los seres vivos con su entorno, ¿verdad? Es decir, cómo funcionan, todo lo que pueden heredar, cómo se clasifican, las reacciones bioquímicas que hay dentro de los seres vivos, también dónde están ubicados, cómo influye el clima, ¿verdad?, sobre ellos y dónde vamos a encontrarlos, ¿verdad?, territorialmente, y también cómo van a actuar bajo determinadas circunstancias. Entonces, por eso es importante. Tenemos también que dentro de la ecología el hábitat va a ser un término muy utilizado. El hábitat pues va a ser el lugar físico en el cual un organismo va a nacer y se va a desarrollar, ¿verdad? Eso es el hábitat. Ahí nace, ahí se desarrolla y ahí pues puede generar su descendencia. Un nicho ecológico pues es muy parecido a lo que sabemos sobre el hábitat, solo que este abarca un poco más, ¿verdad?, ya que este se enfoca principalmente en el papel que va a desempeñar un organismo en el ecosistema como tal. Es decir, ¿cuál es el objetivo de que esté ese organismo, verdad? El trabajo que le corresponde a ese organismo en el ecosistema. Puede que sea un consumidor,
puede que sea un depredador, puede que sea parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? De otra especie. Entonces, eso es lo que abarca el nicho ecológico. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De algunos insectos que son polinizadores. Y estos insectos pues tienen un papel importante en la cadena alimenticia. Muy bien, veamos acá un ejemplo. En los ecosistemas, pues los seres vivos van a ocupar un hábitat y un nicho ecológico. El hábitat va a ser ese lugar físico, ¿verdad? Del ecosistema. Por ejemplo, la sabana africana. Y acá tenemos en esta sabana africana a cebras y a jirafas. Y el nicho ecológico va a ser ese papel que desempeña esta especie en dicho ecosistema. Por ejemplo, acá, la jirafa se alimenta de las ramas altas y las cebras se alimentan de las plantas al ras del suelo, ¿verdad? Ambos animales van a tener una función en este ecosistema. Muy bien, entonces los ecosistemas van a ser parte importante de la biosfera y dentro de ellos vamos a encontrar poblaciones y comunidades. Ya sabemos que una población es un grupo de individuos de la misma especie, pueden tener descendencia fértil y pueden interactuar con otras especies. La comunidad, pues también se llama biocenosis, perdón, y va a ser ese conjunto de poblaciones de seres vivos. Dentro de ellos podemos encontrar bacterias, protozoarios, hongos, plantas o animales que van a estar habitando un área determinada y se van a encontrar relacionados entre sí. Algo importante es que la comunidad constituye la parte viva de un ecosistema y todos esos elementos físicos y químicos que están formando parte del ecosistema se conoce como un biotopo. Así se le llama a todos esos elementos químicos y físicos que van a formar parte de esa comunidad, de ese ecosistema, mejor dicho, que se le conoce como biotopo. Acá podemos ver una comunidad biológica, ¿verdad? Tenemos un desierto y como les había mencionado, ¿verdad? Como en cualquier otro ecosistema, es el conjunto, ¿verdad? De poblaciones de seres vivos. Y acá en este ecosistema podemos encontrar bacterias, aves, mamíferos, plantas, ¿verdad? Y así es como vamos a encontrar este ecosistema. Vean acá, tenemos otro ejemplo para que comprendamos de mejor manera lo que es un ecosistema. Acá, lo que es un biotopo, ¿verdad? Todos los aspectos físicos y químicos que se van a dar en el ecosistema. Y la biocenosis, ¿verdad? O la comunidad, pues va a ser pues, todos esos seres vivos formando parte del ecosistema. Entonces, así es como vamos a clasificar a un ecosistema. Podemos resumir después de lo que les dije entonces, que el ecosistema es la unidad formada por los factores vivos, bióticos y los no vivos, o sea, abióticos, que van a coexistir, es decir, que van a compartir o van a vivir en un lugar determinado y en este lugar pues va a haber intercambio de energía y de nutrientes también. Vamos a ver. Un ecosistema, seres vivos, seres no vivos, intercambio de nutrientes gracias a los ciclos biogeoquímicos, también van a formar parte de las cadenas alimenticias, los depredadores, los consumidores, dependiendo de las relaciones que sean interespecíficas o intraespecíficas, así es como se van a ir dando estas relaciones. Acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Muy bonita, donde se puede ver cómo es que se forma un ecosistema. Todos seres vivos de distintas especies ubicados en un área determinada.
Muy bien. Llegamos ahora entonces a las relaciones que se pueden dar entre poblaciones naturales. Por ejemplo, habíamos mencionado a estas interacciones y mencionamos a las interacciones interespecíficas. Dentro de las interacciones interespecíficas van a estar aquellas que se dan entre individuos de distintas especies. Y ejemplo de ello son la simbiosis, tenemos a la competencia, a la depredación. Dentro de la simbiosis podemos encontrar al mutualismo, al comensalismo y al parasitismo. Dentro del mutualismo puede ser facultativo o obligatorio. El comensalismo puede ser porforesis, inquilinismo o metabiosis, ¿no? Y veamos en qué consiste cada uno. La simbiosis, pues en este caso dos especies van a interactuar y pueden beneficiarse o afectarse o dañarse, ¿verdad? Ya sea que cuando interactúen se beneficien o se dañen. Ejemplo, dijimos el mutualismo. En este caso, el mutualismo, ambas especies se van a beneficiar, las dos especies. ¿Qué quiere decir? Que sea facultativo, que las dos especies se pueden beneficiar mutuamente. Y después de que se benefician, cada especie agarra su camino y cada quien por su lado. Y el otro es el mutualismo obligatorio. En este caso, las especies o las poblaciones van a evolucionar de tal manera que una no puede vivir sin la otra. Es decir, que una vez hay una interacción, ya no se puede romper esa interacción. Eso en cuanto al mutualismo. Recuérdense que estamos hablando de simbiosis, mutualismo, que puede ser facultativo o obligatorio. Luego tenemos al comensalismo, que siempre va a ser simbiosis. El comensalismo dice que en una especie se beneficia, mientras que la otra no se perjudica ni se beneficia. Es decir, que una especie sí obtiene provecho y la otra queda igual. O sea, ni provecho, ni bueno, ni malo. Así es como se va a dar esto. El comensalismo. Puede ser por foresis, es decir, usado por el segundo organismo para el transporte. Puede ser inquilinismo, cuando el segundo organismo se hospeda dentro del primero. Por eso la palabra inquilino, ¿verdad? O metabiosis, el segundo organismo usa algo del primero, pero siempre va a haber comensalismo. Y por último tenemos el parasitismo. En este caso, el parásito se beneficia del huésped y lo perjudica. Por ejemplo, ahí dice el piojo, ¿verdad? El piojo puede habitar en nuestra cabeza, absorbiendo nuestra sangre y nosotros poco a poco nos vamos volviendo anémicos y el piojo cada vez más gordo, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos a la competencia, que en esta se da principalmente cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. Es decir, que van a competir para obtener lo que necesitan. Y la depredación, en este caso una especie depredadora caza a otra que va a ser su presa, ¿verdad? Como ustedes ven acá en la imagen, esta es la depredación. Muy bien. Y por último tenemos a las relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas hacen referencia a la cooperación y a la competencia. La cooperación es cuando se colaboran para obtener beneficios, ¿verdad? En este caso van a cooperar ambas especies. Y la competencia pues ocurre entre individuos de una misma especie y se da por supervivencia, ¿verdad? O reproducción o dominancia, ¿verdad? Siempre van a competir, pero en individuos de la misma especie, con tal de sobrevivir o de obtener alimento o de reproducirse. Bien. Pregunto, ¿tienen alguna duda? No, señor. No, señor.